Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase de anatomía patológica. Hoy vamos a estar con un tema interesantísimo, apasionante. Se trata de regeneración y reparación tisular. Estuvimos viendo los casos en que ocurren las lesiones, los casos en que ocurre la lesión celular, la inflamación, ocurre la necrosis, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo se resuelven todos esos casos, qué es lo que ocurre posterior a el acontecimiento de esos casos. Y para eso vamos a iniciar viendo si todos estos daños, la contención de estos daños se va a dar por este proceso, van a dar este proceso de cicatrización. Y justamente ese es nuestro mayor enfoque de la clase de hoy. ¿Por qué? Porque si bien vamos a ver regeneración y reparación, voy a explicar de qué se trata cada una, pero nuestro foco básico va a estar en la región, en la parte de la cicatrización, justamente por nuestro día a día y por el ejercicio posterior en la medicina. Entonces nuestra orientación va a estar, nuestro foco va a estar básicamente en la cicatrización. Ahora, para eso necesito entender la diferencia entre regeneración y reparación. Cuando yo digo regeneración, yo voy a estar diciendo que el tejido se regeneró completamente. Es decir, la célula, las mismas células que estaban ahí ahora vuelven a estar. Con el mismo celular subcutáneo, con el mismo, la misma matriz, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablo de reparación, voy a decir que no son las mismas células, que yo conseguí algunas de las mismas células, pero no todas, y tuve que sustituir eso por con algunas alteraciones estructurales. Reparen, la regeneración me va a decir cuando yo prolifero las células y reemplazo lo que perdí. Dejo el tejido y todas las células igualita que antes de la lesión. Mientras que en la reparación, si bien algunas células yo consigo regenerar, tengo un grado de regeneración, lo que yo no consigo regenerar, yo voy a sustituir por otro tejido, que normalmente va a ser un depósito de colágeno. Depósito de colágeno, ahí para no dejar el agujero, pongo un depósito de colágeno. Y a ese depósito de colágeno es lo que le vamos a denominar cicatriz. Nuestra cicatrización va a ser nuestro foco de la clase de hoy. Como ejemplos de regeneración, voy a hablar rápidamente, voy a contarles en qué casos puede ocurrir la regeneración, pero nuestro foco va a estar en la reparación. Un ejemplo en la regeneración van a ser estos pequeños anfibios. ¿Por qué? En este caso es el tritón. En este caso, por ejemplo, el tritón pierde un miembro, pierde la cola. ¿Y qué ocurre? Sus células empiezan a regenerarse y el miembro vuelve a crecer. Excelente sería excelente. Imagínense, gente que perdió un brazo, que tiene el brazo amputado, que vuelve a crecer. Cuentan que este animal, hasta el 50% de su propio corazón se consigue regenerar. Imagínense el nivel. Excelente. No es nuestro caso. Voy a dar el ejemplo de en qué lugar puede ocurrir este caso de regeneración. Ahora, para que esta regeneración ocurra, yo necesito dividir la actividad proliferativa de las células y de los tejidos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener tres tipos de actividades proliferativas de los tejidos.
punto, yo puedo tener células que están dividiéndose de manera continua. Continuamente ellos se dividen. Ellos van a formar los tejidos lábiles. Continuamente están ahí, intercambiando. Ejemplo, piel, mucosas. Luego, un segundo grupo van a ser las células que forman las células que le vamos a denominar quiescentes. Las células quiescentes van a formar los tejidos estables. Normalmente estas células, ellas no se están dividiendo, forman un órgano. Pero en el caso de la necesidad, en el caso de la lesión de ese órgano, ahí sí inician este proceso de regeneración. Ejemplo acá, el hígado y otros órganos. Y por último, vamos a tener las células que no se dividen, que van a formar los tejidos permanentes. Acá, el tejido nervioso va a ser nuestro principal ejemplo. Reparen, tejidos lábiles, normalmente ellos se van multiplicando directamente, van a tener un alto potencial de regeneración. Los epitelios de revestimiento son ejemplos, células sanguíneas, ¿sí? Tejidos estables, ellos no se van a multiplicar normalmente, pero de ser necesario, sí activan su regeneración. Varios ejemplos, como los fibroblastos, condroblastos, osteoblastos. Y los tejidos permanentes, ellos directamente no se regeneran, van a estar normalmente... van a ser muy diferenciados, bien especializados en su función. Por ejemplo, el mayor ejemplo acá van a ser las neuronas, tejidos muy diferenciados que necesitan, que no consiguen hacer esta regeneración. Reparen, las células de los tejidos que se dividen continuamente van a proliferar por toda la vida y van a sustituir a estas células que se destruyen. ¿Cuáles son los ejemplos acá? Varias glándulas. Principal ejemplo, los epitelios de la piel, cavidad oral, vagina, cuello uterino. Todas las mucosas de estas glándulas, etcétera, etcétera, etcétera. Lábiles. Próximo, los tejidos estables o también denominados quiescentes, ellos normalmente no tienen una replicación alta, una replicación es bastante baja, pero si son lesionados inician su proceso de regeneración. Nuestro mejor ejemplo acá va a ser el hígado, también puede ser el endotelio vascular, algunos linfocitos, otros leucocitos. Riñón, páncreas también hacen esto. Y por último, los tejidos que no se dividen son los tejidos permanentes. Yo nazco con esta cantidad y ellos se van perdiendo, y en el mes que van perdiendo, yo voy perdiendo ya esa cantidad, no vuelven a sustituirse. Principalmente las neuronas van a ser nuestros principales, y también las células musculares cardíacas. Reparen, vemos acá de nuevo los tres grupos, los tejidos lábiles con sus ejemplos, los tejidos estables con sus ejemplos y los tejidos permanentes con sus ejemplos. Claro, esto va a depender de las células madre. Las células madre son las células, aquellas células pluripotenciales que van a tener la capacidad de diferenciarse en todo tipo de tejidos. Y las células multipotenciales, que van a ser originadas de las células pluripotenciales, ella va a ser multipotencial, ella va a conseguir, por ejemplo, en el caso del tejido epitelial, formar todos los tipos de epitelio. Vimos este claro ejemplo en los casos de metaplasia. ¿Recuerdan? Expliqué
correctamente, que estas células se reprograman justamente para ese caso. En el caso de la regeneración, este ciclo celular, esta replicación, va a estar, esta replicación en sus distintas fases, va a estar activa en los lábiles, en G0 en el caso de los estables, y no va a existir en los permanentes. ¿Quién va a desempeñar un papel muy importante en esta proliferación? Los factores de crecimiento. ¿Por qué? Principalmente cuando el tejido normalmente se está replicando es porque tiene varios factores de crecimiento, y cuando el tejido está permanente y recibe, el tejido es un tejido estable y recibe una lesión, en la hora que recibe esa lesión, estos factores de crecimiento van a aparecer para estimular a este tejido para que inicie su regeneración. Por ejemplo, factor de crecimiento que vamos a tener acá, el epidérmico, el factor de crecimiento transformante que ya estuvimos hablando en los casos en la clase de inflamación crónica, el factor de crecimiento de los hepatocitos, voy a explicar enseguida porque tenemos un bloque entero solo para el hígado. Factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento endotelial vascular y los factores de crecimiento relacionados. Todo esto va a depender también de la matriz extracelular, acá estamos. Estos factores de crecimiento van a ser producidos, van a ser transmitidos por tres tipos de señales. Por la transmisión autócrina, es decir, cuando las células van a responder a sus propias señales que ellas mismas van a secretar. La transmisión paracrina, cuando otra célula liberó esos factores de crecimiento para que ellas se produzcan. Y por último, la transmisión endocrina, aquella que va a llegar desde la corriente sanguínea, también a través de la sangre va a llegar, entonces va a responder a esta regeneración. Ahora, profesor, ¿por qué aquellos animales, aquellos anfibios, consiguen regenerar parte de sus miembros, sus colas, y nosotros no? El caso, como ya les conté hace rato en la imagen, más específico va a ser el caso del tritón. Lo que se cree, todavía no está así bien confirmado, pero la mayor explicación va a ser que estos animales poseen lo que denominamos blastema. La blastema va a ser la fuente de células para la regeneración. Entonces, cuando pierdo un miembro, se activa esta blastema y regenera ese miembro. Es por eso que vemos que muchos animales pierden, por ejemplo, pedazos de sus colas, pedazos de miembros, inclusive el teyú, por ejemplo, el lagarto, suelta su cola, no pierde. Yo siempre creí que la onza intentaba agarrar el teyú salía corriendo y la onza agarraba la cola. No, el lagarto suelta como isca para que la onza se conforme, coma su cola, y el teyú me chupé. ¿Por qué? Porque justamente tiene esta blastema. Entonces, reparen, perdió el miembro, va a iniciar una regeneración completa del tejido por medio de la blastema. Los humanos no tenemos o perdimos esta blastema. ¿Y cómo perdimos esta blastema? Una vez que varios de nuestros tejidos perdemos directamente, no conseguimos regenerarlos.